Buenas tardes, hermanos. Es una bendición para mí poder estar aquí el día de hoy, compartir este tiempo con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Mateo Bixby. Mis padres son americanos que estuvieron 25 años en el país de España como misioneros. Yo nací en el país de España, me crié en España y eso explica por qué me veo como me veo y por qué me escucho como me escucho, ¿verdad? Y entonces, pues aquí estamos en México por 23 años ya, sirviendo a Dios en Monterrey. Estuvimos por muchos años en una universidad cristiana en Monterrey y ahora estamos más enfocados en una iglesia que plantamos hace 15 años, Iglesia Bautista La Gracia, ahí en la zona metropolitana de Monterrey. Y entonces, a través de los años, Dios nos ha dado la oportunidad de conocer a diferentes hermanos. Conocimos a Eleazar hace algunos años ya en la ciudad de Poza Rica y el año pasado en la conferencia de Por Su Causa tuvimos la oportunidad de coincidir de nuevo y entonces un tiempo después me extendió la invitación para estar aquí el día de hoy y estamos muy contentos de poder hacerlo. Y vamos a estar hablando de las 5 solas de la Reforma. Es el tema. Hermano, no sé si pueden prender esta pantalla también. Si se puede prender estaría genial para poder irlo viendo. Estaba pensando mientras cantaban el canto de Cuán grande es Dios. Una de las frases del canto es que vence la oscuridad, ¿verdad? Y lo cantábamos a oscuras y poco después pues regresó la luz, ¿verdad? Dios es grande. Parte de la obra grande que Dios ha hecho a través de la historia tiene que ver justamente con la Reforma Protestante. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la Reforma Protestante, porque quizás muchos dicen, bueno, pues yo no sé qué es la Reforma Protestante y no sé qué tiene que ver conmigo. Bueno, la Reforma Protestante es un movimiento que brotó dentro de la Iglesia Católica por ahí del siglo XVI. Y brotó dentro de la Iglesia Católica porque había un grupo de hombres que estaban viendo la teología y la práctica de la Iglesia Católica y poco a poco empezaban a sentirse insatisfechos con lo que enseñaban y lo que vivían. Y su idea era protestar en contra de esas enseñanzas que encontraban como falsas dentro de la Iglesia Católica y reformar la Iglesia. La idea que tenían no era de salir de la iglesia, sino ellos estaban dentro de la iglesia. De hecho, la mayoría de ellos eran sacerdotes católicos que habían sido entrenados en las universidades y seminarios de la Iglesia Católica, pero querían reformar la Iglesia Católica, pero sus intentos de reformar la Iglesia Católica no prosperaron y muchos de ellos fueron expulsados de la iglesia, salieron de la iglesia y algunos de ellos fueron ejecutados, quemados a la hoguera, de diferentes formas por la Iglesia Católica y por la resistencia que le estaban dando a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y quizás el momento más importante, por lo menos el que más conocemos, fue el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de la ciudad de Wittenberg. Él era sacerdote católico, era también profesor en la Universidad de Wittenberg, y él entonces clavó estas 95 tesis, no para causar una revolución, sino para poder debatir esas tesis con sus otros amigos y sacerdotes y profesores y teólogos católicos, porque él decía, hay que reformar la Iglesia Católica. Como dije, eso no prosperó, y entonces al no prosperar, lo que terminó sucediendo es que se desarrolló un movimiento que hoy nosotros ahora lo conocemos por estas 5 solas. Las 5 solas son sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christus, soli Deo Gloria. Y vamos a tener 5 sesiones y cada sesión va a tratar una de estas solas, porque nosotros somos los herederos y los descendientes de los reformadores, y quizás tú no eres luterano, yo soy bautista, ¿verdad? Pero somos los beneficiarios y herederos de un legado teológico que ha descendido de ellos.
por supuesto, estaba en la palabra de Dios antes, pero nosotros nos estamos beneficiando el día de hoy de lo que ellos hicieron. Y el punto de partida para la reforma, pudiéramos decir que es este principio, que es el que vamos a tocar en esta sesión, que es el de sola scriptura, que obviamente se refiere a las escrituras, que solamente las escrituras es nuestra autoridad. Y queremos desarrollar eso en este tiempo que tenemos juntos. Pero antes, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no pedimos la bendición de Dios para esta noche? Padre, venimos delante de ti y tenemos 5 grandes temas de la Biblia y de la teología que vamos a estar considerando. Vamos a estar repasando cómo tú has hecho una gran obra, porque tú eres un gran Dios. Pero Señor, esas 5 solas simplemente nos recuerdan a nosotros nuestra necesidad de ti y que no hay nada en nosotros que merece gloria, no hay nada en nosotros que pueda alcanzar la salvación, no hay nada en nosotros que puede descifrar la verdad o inventar la verdad. Todo eso viene de ti. Y Señor, entonces ahora venimos delante de ti como suplicantes, rogándote con manos abiertas que tú pongas en nosotros la obra que tú quieres hacer en nosotros, que me ayudes a mí, que ayudes a Luis Mario a compartir las verdades de tu palabra que encontramos resumidas en estas 5 solas, y que ayudes a las personas que están escuchando a entender estas verdades. Y luego que podamos llevar estas verdades a nuestras vidas, a nuestras iglesias y compartir el glorioso evangelio de Jesucristo con personas que todavía no conocen ese evangelio. Entonces bendícenos en esta hora, en nombre de Cristo. Amén. Pues para hablar de la Reforma Protestante tenemos que primero ponernos en el contexto de la Reforma Protestante. ¿Qué viene sucediendo en Europa? Bueno, en Europa por siglos la Iglesia Católica ha estado dominando ese tiempo. Este tiempo ha estado bajo el control no solamente religioso de la Iglesia Católica, ha estado bajo el control político de la Iglesia Católica, porque los papas podían poner reyes, quitar reyes, podían incluso citar a los emperadores que vinieran. Un papa literalmente insistía que los reyes y papas se doblegaran ante él y le besaran los pies para ponerse por encima de ellos, indicando que él era la autoridad suprema sobre estas personas. Pero durante este tiempo, el control que la Iglesia Católica tenía era absoluto en temas de la religión. Y ellos no permitían que nadie cuestionara sus enseñanzas. Nadie podía hacer investigación teológica por su propia cuenta. Tenía que hacerlo siempre dentro de las estructuras de la Iglesia Católica y de acuerdo a la teología católica. Y esto lleva a una edad que a veces llamamos la Edad Media, pero que también tiene otro nombre. Es el oscurantismo. ¿Por qué? Porque toda Europa estaba bajo la oscuridad que venía de esa opresión de la teología y de la práctica de la Iglesia Católica. Al pasar el tiempo, algunas personas empiezan a cuestionarse si las enseñanzas de la Iglesia Católica realmente reflejan la palabra de Dios. Ahora, había un problema en aquel entonces, y el problema es que la mayoría de las personas no sabían lo que la palabra de Dios decía. ¿Por qué? Porque no tenían Biblias en su propio idioma. La mayoría de las personas iban a la Iglesia Católica para ver la misa celebrada, y la misa se celebraba en latín. La homilía se daba en latín y la Biblia que se leía en latín, y la gran mayoría de ellos no entendían el latín. Entonces ellos no sabían qué era lo que la palabra de Dios decía y realmente no tenían mucha concepción de cuál era la teología de la Iglesia Católica. Pero ¿sabes quiénes fueron los que primero empezaron a cuestionar la teología católica? Los mismos sacerdotes católicos que sí podían leer la Biblia. Entonces, aproximadamente unos 200 años antes de Lutero, aparece en el escenario mundial este hombre, John Wycliffe. John Wycliffe es un sacerdote católico inglés.
Y él empieza a leer la Biblia y decir, oye, hay muchas cosas que hace la Iglesia Católica que no están en la palabra de Dios. Él veía la forma en que los obispos y los cardenales y el Papa vivían en lujo mientras las demás personas vivían en pobreza, y dice, eso no es la práctica de Cristo. Veía la manera en que se practicaba la misa, veía la manera en que se imponía con persecución las creencias de la Iglesia Católica. Él decía, eso no viene en la Biblia. Entonces él empieza a cuestionar. Y lo que él decía es que, mira, estas cosas no vienen en la Biblia. Y las personas le decían, pues es que nosotros no sabemos lo que viene en la Biblia. Y eso puso en él el deseo de traducir la Biblia en latín, la Vulgata, al inglés. Y él lo empieza a traducir y hay una oposición de parte de la Iglesia Católica muy, muy grande en su contra. Él, al vivir en Inglaterra, tenía cierta protección de algunos de los nobles de Inglaterra. Entonces, él puede completar su trabajo, él muere, él es sepultado, pero el legado que él deja es tan grande que 40 años después de que él muere, lo declaran hereje, lo sacan de su tumba, queman su cuerpo y esparcen sus cenizas en un río, porque así pueden supuestamente garantizar que no va a resucitar en la resurrección cuando Jesucristo venga. Ahora, ¿cuál era el pecado más grave de John Wycliffe? Traducir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es algo tan poderoso, es algo tan efectivo, que la Iglesia Católica temía lo que podía suceder. Las enseñanzas de John Wycliffe empiezan a repartirse por Europa, llegan hasta un hombre que se llama Jan Hus, y no tengo una foto de él para ponerles aquí en la pantalla, pero él empieza a ver lo que John Wycliffe había dicho. Él empieza a traducir la palabra de Dios a su idioma, el bohemio, que es como donde está la República Checa el día de hoy. Toman a Jan Hus, lo declaran hereje y lo queman a la estaca. Pasa el tiempo. Conforme va pasando el tiempo, las enseñanzas de Jan Hus y los escritos de Jan Hus llegan a Martín Lutero. Empieza a leer lo que Jan Hus escribió. Le encanta. Para su sorpresa, detecta que lo declararon hereje y lo quemaron en la hoguera. Y dice, ¿cómo es posible? Si él enseñaba lo que la palabra de Dios realmente dice. Y conforme esas enseñanzas empiezan a hacer mella en él empieza a resistir más y más la Iglesia Católica y las enseñanzas de la Iglesia Católica, y es entonces cuando clava sus 95 tesis. Pero para entender lo que está sucediendo, tenemos que entender también cómo la Iglesia Católica decía que el hombre era salvo. Y es la misma forma que ellos creen el día de hoy, que el hombre es salvo. Y para esto vamos a tener que entrar en modo escuela. Yo fui profesor de universidad por 22 años, ¿ok? Entonces, vamos a intentar simplificarlo mucho, ¿verdad? Pero sí van a tener que activar la materia gris para seguir lo que dice la Iglesia Católica acerca de la salvación. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica acerca de la salvación? Aquí hay dos líneas que pueden ver ahí. La línea que es aquí un poquito más color guindo, esa es la línea de la muerte. ¿Okay? La línea que está en horizontal, negra, esa línea representa lo que vamos a decir ahora, que es primeramente el estado de pecado. Lo de abajo de la línea es el estado de pecado. Y lo que la Iglesia Católica dice es que toda persona cuando nace en estado de pecado. Y una persona que nace en el estado de pecado y continúa en su estado de pecado, cuando muere, va al infierno. Y no va a ser salvo nunca. Entonces, obviamente, queremos evitar eso. ¿Cómo es que el hombre puede evitar ir al infierno? Según la Iglesia Católica, la clave para salir del estado de pecado es el bautismo. Cuando una persona se bautiza, y lo antes que se bautice mejor, por eso bautizan infantes, en ese momento él pasa del estado de pecado al estado de gracia. Y pasando del estado de gracia, o en el estado de gracia, entonces él lo que tiene que hacer es colaborar con la gracia de Dios para hacer obras meritorias.
Ahora, quizás algunos de ustedes son católicos o quizás algunos de ustedes son ex católicos. ¿Cuáles son algunas de las obras meritorias que un católico puede hacer para acumular mérito delante de Dios? ¿Cómo? Ok, puede participar de los sacramentos, eso le da mérito. ¿Qué más? Algunos están hablando entre... ¿Cómo? Confesarse. Ujú. Ok, la misa es parte de es uno de los sacramentos, ¿verdad? Ujú. Entonces vas a misa, participas de la misa, tomas la hostia, es mérito para ti. Ujú. Ayudar a los necesitados, los pobres, los enfermos, por supuesto. Ujú. Los rezos, Ave María, ¿verdad? Okay, este tipo de cosas, hacer peregrinajes, dar limosnas, que todo eso acumula mérito. ¿Y qué es lo que sucede conforme vas acumulando mérito? Si tú durante tu vida acumulas el mérito suficiente, en el momento de tu muerte vas a ir directamente al cielo. Todo eso suena muy bonito. ¿Cuál es el problema? El problema es que muy pocas personas llegan a tener esta clase de mérito. El suficiente mérito. ¿Sabes quiénes alcanzan esta clase de mérito? Los llamamos santos, o así lo llama la Iglesia Católica. Los santos son aquellos que han acumulado el suficiente mérito para ir directamente al cielo. Los demás, pobres seres mortales ordinarios, ellos no acumulan el mérito suficiente. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas que no tienen el mérito suficiente para ir al cielo, pero mueren en el estado de gracia? ¿A dónde van? Van al purgatorio, ¿verdad? Van al purgatorio porque ahí ellos tienen que purgar la culpa de sus pecados que han acumulado y después de unos años, probablemente varios siglos, posiblemente hasta un milenio, cuando tú hayas purgado tu culpa, entonces ahora sí podrás ir al cielo. Ahora dijimos que la mayoría de las personas no acumulan el mérito suficiente. ¿Por qué no acumulan el mérito suficiente? Bueno, no hacen obras meritorias suficientes o cometen pecados. Ahora, según los católicos, el pecado, cualquier pecado, se puede clasificar en una de dos categorías. La primera y más grave categoría son los pecados mortales. Son los pecados serios. Hay 7 pecados mortales y si tú cometes uno de estos 7 pecados mortales, ¿qué sucede? Caes de la gracia y cayendo de la gracia, entonces regresas al estado de pecado. Y si mueres en el pecado, entonces vas al infierno. Pues por supuesto que esto no es bueno. Ahora, esos son los pecados mortales. Los otros pecados se llaman veniales. Y cuando tú cometes un pecado venial, es un pecado no tan grave, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que hacer obras de penitencia. Las obras de penitencia son algunas de las mismas cosas que hemos descrito hace un momento, obras meritorias. Y entonces cuando tú haces esas obras de penitencia, tú purgas tu culpa. Y así ya tienes que pasar menos tiempo en el purgatorio cuando mueres. Y de ahí en adelante vas a seguir haciendo obras meritorias, acumulando más mérito, pues esperando, si Dios lo permite, que tú llegues al cielo directamente y si no, pasar menos tiempo en el purgatorio. Ahora, ¿qué pasa si has cometido un pecado mortal? Has caído de la gracia. ¿Cómo regresas a la gracia? No por medio del bautismo, el bautismo es único, una sola vez en la vida, sino regresas al estado de gracia por medio del sacramento de penitencia, que es la confesión. Y normalmente junto con la confesión viene la misa, donde tomas el cuerpo de Cristo, que ellos dicen que es literalmente el cuerpo de Cristo. Y de ahí, normalmente al confesarte, el sacerdote te va a dar obras de penitencia para hacer, además del participar del sacramento de penitencia, porque el sacramento de penitencia te regresa al estado de gracia, pero no purga tu culpa. Ellos distinguen entre dos culpas. Culpa eterna, que es lo que pasa cuando cometes un pecado mortal, pero también tienes pena
o culpa temporal. Y eso es lo que tú tienes que purgar. Y eso es lo que purgarás en el purgatorio, si es que no haces suficientes obras buenas. Ahora, esto es lo que enseña la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Una pregunta, ¿esto es lo que enseña la Biblia? Realmente no. Y esto es lo que las personas empiezan a ver en las páginas de las Escrituras. Además de notar que la Iglesia Católica desarrolla todo un sistema complejo y más complejo para intentar ayudarte a ti a tener más mérito. Entonces, por ejemplo, están los santos. Entonces dicen, bueno, si los santos acumularon suficiente mérito para ir al cielo, ¿qué pasa con el mérito sobrante? Ese mérito va al tesoro o la tesorería de la iglesia. Y entonces parte de ese mérito se pudiera dar a las personas normales para que pasen menos tiempo en el purgatorio, porque hicieron tantas obras buenas que hay una gran reserva de gracia, de mérito, que se puede asignar a nosotros. Y entonces, ¿cómo te puedes ganar ese mérito? Bueno, haciendo una peregrinación. Y más, si hace la peregrinación en el día de ese santo, es más mérito. Qué bueno, ¿verdad? Si vas al Vaticano, es más mérito para ti. Más que si fueras a la catedral de tu ciudad, porque has hecho una peregrinación. Entonces desarrollan todo un sistema, y dentro de ese sistema está una persona muy importante en la teología católica, que es la Virgen María. Porque la Virgen María es la intercesora, es la mediadora, es la que va a rogarle a Cristo para dejarte entrar al cielo. Entonces hay todo este sistema de la forma en que tú puedes ganar este mérito delante de Dios. Aquí hay un cuadro, que es una obra de arte católica, es el cuadro de ánimas que está en la iglesia de Santo Domingo, en las Islas Canarias. Ahora, noten aquí, hay varios elementos interesantes. En la parte de abajo, casi en negro y naranja oscuro, está el infierno, ¿verdad? ¿Lo pueden ver? A ver si lo hacemos un poquito más grande. Ok, ese es el infierno. Pueden ver ahí personas rodeadas de demonios, siendo torturadas en el infierno. Encima de eso está el purgatorio. Estas son las personas que están purgando sus pecados en sufrimiento, y cuando hayan sufrido lo suficiente podrán ir al cielo. Ahora, estas personas en el purgatorio, ¿a quién están orando? Mira, ahí están agarrándose, por ejemplo, de la Virgen, están agarrados aquí de otro santo, porque estos son los santos que les pueden dar mérito para salir del purgatorio. Y encima de ellos, ahí en el centro está el arcángel Miguel. ¿Y qué tiene en sus manos? Que en una mano tiene una espada, que es, si te va mal, ¿verdad? Al infierno. Okay. Y luego en la otra tiene la balanza. ¿Por qué? Porque ahí va a pesar la culpa de las personas con el mérito de las personas que están en el purgatorio, y cuando ya tenga esa balanza equilibrada, entonces puedes ir al cielo. Y podemos ver esto. ¿Notan ahí en las esquinas ángeles llevando a personas al cielo? Y entonces, después de cierto tiempo en el purgatorio, pues podrás ir y estar en la presencia de Dios. ¿Okay? Esta es la teología católica. Esto es lo que ellos creían y es lo que creen hasta el día de hoy. Además de esto, existía otra manera de que tú podías salir del purgatorio. Quizás has escuchado de estas cosas. Se llaman indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Bueno, los papas, más o menos por ahí de la Edad Media, encontraron que Dios había dado en momentos una dispensación de gracia especial, por momentos, no siempre, pero por momentos, donde alguien podía recibir un mérito especial. Y este mérito, estas indulgencias que ellos podían dar, pues variaban. Tengo aquí algunas imágenes de indulgencias.
Aquí hay una indulgencia que nos dice que es concedida a todos los fieles que devotamente rezasen una salve delante de esta imagen de María Santísima del Rosario que se venera en esta iglesia. ¿Ok? ¿Cuánto mérito te va a dar? Pues mira, el excelentísimo e ilustrísimo señor Francisco Lorenzana, arzobispo de Toledo, concede 80 días. Entonces te va a salvar 80 días en el purgatorio. Pero el obispo Felipe Beltrán te concede otros 80 días. Y el obispo de Tagaste, el Francisco Anguriano, te da 40 días, entonces te vas a ahorrar 200 días del purgatorio, con tal de ir y rezar una salve delante de esa Virgen en esa iglesia. ¿Okay? Esto se llama una indulgencia parcial. Te quita parte de tu culpa. Pero existía otra clase de indulgencia, y es la indulgencia plenaria. Noten ahí la palabra plenaria. La indulgencia plenaria, y esta viene en latín, pero noten lo que dice justo abajo de la palabra plenaria, si lo pueden leer, estará chiquito, ¿verdad? Pero dice, remissione di tutti li peccati, la remisión de todo tu pecado. Y entonces si tú tienes una indulgencia plenaria, es una garantía de que tú no vas a ir nunca al purgatorio, que tú puedes salir instantáneamente del purgatorio. Ahora, durante el tiempo, antes de la Reforma, empezaron a promoverse las indulgencias, pero era algo especialmente vil porque lo podías comprar. Tú podías comprar una indulgencia. Y en el tiempo de Martín Lutero había un sacerdote católico encargado de vender estas indulgencias que se llamaba Juan Tetzel, y él decía, en el momento en que la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio vuela. Hasta parecía de mercadotecnia moderno, ¿verdad? Hasta rimaba la frase que tenía. Y esta era la manera en que entonces ellos podían salir del purgatorio o comprar el cielo para familiares que ya habían muerto, que estaban en el purgatorio. Y este tipo de prácticas fue lo que encendió la ira de Martín Lutero. De hecho, muchas de sus 95 tesis tienen que ver con la venta de indulgencias. Porque era tan vil, tan pagano, era comprar la gracia de Dios, y eso va completamente en contra de las Escrituras. Y entonces Martín Lutero, en ese fervor por la verdad de Dios, pone sus 95 tesis. Ahora, para que no pensemos que esto es lo que la Iglesia Católica hacía en aquel entonces, es lo que sigue haciendo la Iglesia Católica. Noten aquí esta indulgencia. Esta indulgencia se da en honor al 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Ahora, ¿cuándo nació Santa Teresa de Jesús? 1515. Esta es una indulgencia plenaria otorgada ¿en qué año? En el 2015. O sea, la Iglesia Católica sigue creyendo esto. Ahora, no lo venden de la misma forma como lo vendían en el tiempo de la Reforma, pero es la teología católica hasta el día de hoy. Esto es lo que ellos enseñan, esto es lo que ellos practican. Ahora, regresamos a la pregunta, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Has leído toda la Biblia? Una buena práctica, espero que sí. Sería una buena práctica que leyeras la Biblia cada año. Pero si has leído toda la Biblia, ¿alguna vez has encontrado la palabra indulgencia? ¿Alguna vez encontraste la palabra purgatorio? ¿Alguna vez encontraste algo así como obras meritorias? ¿Alguna vez encontraste algo como tesorería de los santos? No. Esas cosas no aparecen en las Escrituras, no vienen en las Escrituras. El problema es que por el oscurantismo que había existido por tantos años, se había casi perdido el verdadero evangelio de Jesucristo y el verdadero significado de la palabra de Dios. Las personas no la conocían, no la sabían, no entendían lo que eran las enseñanzas de la palabra de Dios. Y entonces ese tiempo llamado oscurantismo da a luz la Reforma. De hecho,
John Wycliffe, que les mencioné hace un momento, le pusieron un apodo. Y el apodo que le pusieron es el lucero de la mañana de la Reforma. ¿Por qué? Bueno, no sé si alguna vez se han levantado temprano, han salido, está oscuro todavía, y justo antes del amanecer, cuando ya sabes que va a empezar a aparecer el sol, hay una sola estrella en el cielo. De hecho, no es una estrella, es Venus, pero parece una estrella. Y es la única luz en el cielo. Y en medio de la oscuridad del tiempo, del oscurantismo, de la Edad Media, de la Iglesia Católica con su opresión y persecución e inquisición y quemando a personas a la hoguera, ahí había un hombre que estaba hablando la verdad y era como esa última estrella en la oscuridad de la noche brillando. Pero era la señal de que venía la mañana. Y una frase que se hizo muy, muy popular durante el tiempo de la Reforma es esta: post tenebras lux, después de las tinieblas, la luz. Porque las personas empezaron a conocer la verdad de Dios y esa verdad que casi se había perdido en la oscuridad empezó a brillar y a brillar y a brillar de nuevo. Ahora, ¿cómo empezó a brillar? Empezó a brillar cuando las personas estudiaron la palabra de Dios. Es algo que la Iglesia Católica no quería. De hecho, cuando las personas empezaron a decir, mira, eso no aparece en la Biblia, la Iglesia Católica decía, pues tienen razón, ¿qué hacemos? Bueno, según ellos, la revelación de Dios llega de 3 fuentes diferentes. Primero, sí, de la Biblia, pero también de la tradición de la Iglesia. Y también del magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Pues son los obispos, los cardenales, el Papa mismo. Y cuando ellos enseñaban de una manera oficial y formal, esa enseñanza era igual de perfecta que la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta entonces de los reformadores? La respuesta de los reformadores cuando eran acusados de pervertir la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza que la Iglesia había tenido supuestamente por tantos siglos, su respuesta fue decir, mira, no nos importa lo que dice la Iglesia, no nos importa lo que dice la tradición, lo único que nos importa es lo que dice la Escritura, y de ahí nace esta frase, sola Scriptura. ¿Qué significa sola Escritura? Significa que no importa la opinión del hombre, solamente importa lo que dice Dios. ¿Qué significa sola Escritura? Que nosotros podemos ir a la palabra de Dios y entender lo que Dios dice. ¿Qué decía la Iglesia Católica? No queremos que las personas ordinarias tengan la palabra de Dios. No. ¿Por qué? Porque al no ser entrenadas en teología y en estudios bíblicos, ellos van a leer la palabra de Dios y la van a pervertir. Entonces, mejor que nosotros les digamos lo que dice la palabra de Dios y que tengan que aceptar simplemente lo que nosotros decimos. Pero, ¿qué dice la Reforma? Lo único que importa es lo que Dios dice. Sola Escritura. La Escritura es nuestra regla final de fe y práctica. Entonces, todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros practicamos, tiene que estar en la palabra de Dios. Ahora, quizás a ti eso te suena muy, muy normal. ¿Sabes por qué? Porque eres heredero de la Reforma. En los tiempos de Martín Lutero, esto era radical. De hecho, era tan radical que unos años después de poner sus 95 tesis, el emperador del Santo Imperio Romano, Carlos V, cita a Martín Lutero a lo que hoy día se conoce como la dieta de Worms. Y no es una dieta, es como un concilio, ¿okay? No es una dieta de bajar de peso, ¿okay? Es un concilio donde él es citado para defender sus enseñanzas. Bueno, realmente cuando llega no quieren que él defienda sus enseñanzas. Lo que él quiere es que se retracte, y ponen una mesa con 25 libros que Martín Lutero había escrito y le dijeron, ¿esos son tus escritos? Y él los miró y dijo, sí, son mis libros. Y le dijeron, ¿te retractas? Ahora, él sabía muy bien qué pasaría si no se retractaba. Porque a Jan Hus le habían hecho lo mismo
y lo habían quemado en la hoguera. Esa tarde Martín Lutero dice, pues ¿sabes qué? Dame un tiempo para pensarlo. Y él empieza a analizar sus escritos, incluyendo sus 95 tesis. Y él delante de ese concilio pasa toda la noche orando, examinando sus escritos, todo el día. Y al caer la tarde del 18 de abril de 1521, un jueves, él se presenta delante de ese concilio que incluía 6 príncipes, 24 duques, 30 arzobispos y obispos, 7 embajadores y el mismísimo emperador Carlos V. Y le preguntaron de nuevo, ¿te retractas? Y dio un discurso. Y las últimas palabras de su discurso fueron estas: a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por una razón evidente, ya que no creo ni al Papa ni a los concilios, pues es claro que han errado y se han contradicho reiteradamente. Me considero preso del testimonio de las Sagradas Escrituras, la cual es mi base, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo y no me retractaré, porque actuar en contra de la propia conciencia no es ni seguro ni sano. En esto me mantengo, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. ¿Qué dijo? Si no lo dice la Escritura, no lo creo. Da igual lo que haya enseñado la Iglesia por un milenio. Da igual lo que hayan dicho los papas y los concilios. Da igual que estoy aquí ante el mismísimo emperador. Si no lo dice la Biblia, no lo creo. ¿Por qué? Porque la Escritura es nuestra regla final de nuestra fe y práctica. Y dices, pero hermano, ¿de dónde salió esta idea de Martín Lutero? ¿Sabes de dónde salió? Salió de la Biblia misma. Uno de los pasajes claves en cuanto a esto es 2 Timoteo 3, 14 al 17, que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, noten que este pasaje nos da algunas cosas únicas de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos decir, mira, toda nuestra fe, toda nuestra práctica proviene de este único libro? ¿Por qué? Porque este libro es único. ¿Cómo es único? Bueno, cuando nosotros decimos sola Escritura, estamos diciendo por implicación que creemos lo que la Biblia dice, que la Biblia es inspirada. ¿Qué significa la palabra inspirada? Significa que Dios ha exhalado este libro. Las palabras de este libro vienen de Dios. Aquí el apóstol Pablo está usando una ilustración y a veces no la captamos. Pero nosotros sabemos cómo funciona nuestro aparato vocal. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que yo genero palabras? Aire entra a mis pulmones, es expulsado de mis pulmones, pasa por mi garganta. En mi garganta hay unas cuerdas vocales que vibran y generan ondas sonoras. Esas ondas sonoras entonces pasan por mi garganta y llegan a mi boca, y con mi velo, con el paladar, con los dientes, con la lengua, con los resonadores, yo moldeo ese sonido para que genere letras, sílabas, palabras, y entonces esas ondas sonoras siguen saliendo de mi boca, llegan a tus oídos, llegan a tus tímpanos, y entonces generan esas vibraciones en tu tímpano, llega a tu cerebro, y tu cerebro interpreta esas ondas sonoras como palabras. ¿Qué significa? Que ahora mismo tú estás escuchando unas ondas sonoras que son las palabras de Mateo. Cuando tú abres este libro, la palabra de Dios,
tú puedes tener la misma seguridad que lo que tú estás leyendo es la palabra de Dios. La misma seguridad que tú ahora mismo sabes que lo que estás escuchando son las palabras de Mateo. Cuando tú lees este libro, tú estás escuchando, por decir así, las ondas sonoras de las cuerdas vocales de Dios mismo. ¿Qué otro libro es así? Ninguno. Este libro es único. La Biblia es inspirada y podemos entonces confiar en este libro. Ahora, podemos confiar en este libro porque Dios no solamente inspiró los conceptos, Dios inspiró cada palabra y creemos en una inspiración verbal. Cada palabra ha sido inspirada por Dios, pero no solamente cada palabra. Algunas personas dicen, bueno, algunas palabras sí, pero hay algunas porciones de la Biblia que son más inspiradas. Por ejemplo, algunas Biblias tienen letras en rojo. ¿Qué significa eso? Son las palabras de Jesús. Algunos dicen, no, las palabras de Jesús, eso sí es palabra de Dios. Todo lo demás, no sabemos. No. El Antiguo Testamento, no, es muy feo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ese sí nos gusta, esa palabra de Dios. No, creemos en una inspiración verbal y plenaria. O sea, toda la Biblia tiene la misma inspiración plena. Toda la Biblia. Y si Dios inspiró cada palabra de cada parte de este libro, significa que este libro es inerrante, es perfecto, no contiene error. Todo lo que la Biblia afirma, todo lo que la Biblia enseña es verdad. Es cierto. Entonces no tenemos que llegar a la Biblia y decir, bueno, aquí Pablo se equivocó. Aquí Moisés, no nos gusta. No, lo que la Biblia dice es cierto. Y entonces, si es la palabra inspirada de Dios, verbal, plenaria, inerrantemente inspirada, esto también implica que la Biblia es nuestra autoridad. Todo lo que Dios dice es cierto. Y si Dios lo dice, yo lo tengo que obedecer, yo lo tengo que creer. Y entonces yo me tengo que someter a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas lo que decía la Iglesia Católica? No, a la par de la palabra de Dios que había. La tradición de la Iglesia y también el magisterio, lo que decían los papas, los arzobispos, los cardenales. No. ¿Cuál es nuestra autoridad? La palabra de Dios. Sola Escritura, ¿verdad? Esto es lo que nos está enseñando este principio de sola Escritura. Pero también hay otro punto aquí. Si la Biblia es nuestra autoridad, la Biblia también es suficiente. No necesito otras fuentes de verdad. Este pasaje nos lo enseña. Ahí en 2 Timoteo, ¿recuerdan lo que leímos? ¿Cómo comienza el apóstol Pablo en esos versículos hablándole a Timoteo? Le dice que él ha sabido desde niño las Sagradas Escrituras. ¿Y las Sagradas Escrituras le podían hacer sabio para qué? La salvación. O sea, si tú necesitas ser salvo, lo único que necesitas es las Escrituras. No necesitas a María, no necesitas a los santos, no necesitas penitencias, necesitas la Biblia. La Biblia te puede hacer sabio para la salvación. Luego también nos dice que la palabra de Dios es inspirada y por tanto, siendo inspirada, es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte en justicia. ¿Qué es eso? Bueno, creo que eso describe el proceso de santificación. Santificación. Salvación. Pero la Biblia también es todo lo que necesitas para crecer en santificación. Y luego continúa diciendo, el siguiente versículo, el versículo 17, dice que no solamente te puede hacer sabio para la salvación y que te puede santificar, pero también dice que a través de la palabra de Dios, el hombre de Dios puede estar enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el hombre de Dios en las epístolas pastorales es el pastor. Y lo que le está diciendo es que, mira Timoteo, tú eres pastor, tú eres ministro, y todo lo que tú necesitas para servir a Dios está en la palabra de
Dios. Salvación, santificación, servicio, la Biblia es suficiente. Es por eso que podemos creer en sola Escritura. Y eso lo tenemos en la palabra de Dios. Ahora, eso llega a un punto muy importante a la luz de lo que enseñaba la Iglesia Católica. Y es esto, la Biblia es comprensible. ¿Qué decía la Iglesia Católica? ¿La persona ordinaria? No puede entender la palabra de Dios, entonces mejor que no lea la palabra de Dios, sino que el sacerdote, el cura, le diga lo que significa. Pero nosotros entendemos que Dios nos ha dado a su Espíritu, los que hemos sido regenerados, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y por tanto podemos entender la verdad de la palabra de Dios. Nos dice el apóstol Juan en 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Qué es esa unción? La unción es el Espíritu Santo. Porque tú tienes esa unción, o sea, tú tienes el Espíritu Santo como hijo de Dios, entonces no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Noten lo que está diciendo aquí? Que cualquier hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios morando en él puede ir a las Escrituras y en las Escrituras encontrar la verdad de Dios. Ahora, no está diciendo, no me malentiendan, que no necesitamos pastores, que no necesitamos maestros, o sea, que no son buenos. No, Dios dio dones a la iglesia, incluyendo pastores y maestros, ¿verdad? De hecho, Juan les está escribiendo, ¿y qué les está haciendo cuando él escribe? Les está enseñando. Entonces no está criticando la enseñanza, pero lo que está diciendo es que no es esencial. Lo que está diciendo es que todo creyente puede entender la palabra de Dios. Y es por eso que podemos decir sola Escritura. No necesitamos papas y concilios, no necesitamos la tradición de la iglesia, necesitamos la Biblia. Si eso es cierto, tiene unas implicaciones. Déjame cerrar aquí con algunas implicaciones sobre qué es lo que significa esto para tu vida. Porque tú no eres Martín Lutero. Y quizás tú no eres ni católico. Entonces dices, yo no necesito esto, yo soy bautista. Yo creo en la palabra de Dios. Ok, pero si sola Escritura es verdad, ¿qué significa para ti? Quizás la implicación más obvia es esta. Lee tu Biblia. Preguntaba hace un momento, ¿cuántos de ustedes han leído toda la Biblia? Todo cristiano debería haber leído toda la Biblia, múltiples veces si llevas años en los caminos del Señor. Algunas personas murieron, perseguidos por la Santa Inquisición, quemados en la hoguera después de haber sido torturados, para que nosotros pudiéramos tener en nuestras manos la palabra de Dios. Y nosotros ni la leemos. Lee tu Biblia, hermano. Lee tu Biblia. Deberíamos de ser personas del libro. No es solo para pastores, no es solo para teólogos, no es solo para maestros de escuela dominical, es para todo creyente. Segundo, basa tu doctrina en ella. Basa tu doctrina en ella. Ten cuidado aquí de las tradiciones, de los sistemas teológicos. Esas cosas pueden ser buenas, pero también, como pasó con la Iglesia Católica, pueden ser una amenaza para las Escrituras. Y no digas, pero yo no soy católico. A ver, ¿qué hicieron los judíos con la palabra de Dios? Le agregaron tantas cosas y enseñaron las tradiciones de hombres como doctrina. Lo hicieron los judíos, lo hicieron los católicos. ¿Tú crees que nosotros no lo podemos hacer también? No estamos exentos. Lo podemos hacer. Entonces cuida las tradiciones, cuida los sistemas teológicos, cuida las confesiones de fe. Ahora también vigila, por favor, la acumulación de prácticas extrabíblicas. Mencionábamos los fariseos. Muchas de las cosas que tenían los fariseos eran para proteger la Biblia.
bien, pero si la Biblia misma no lo dice, puede ser peligroso. Y conforme pasa el tiempo y una iglesia tiene muchos años, se va acumulando una tradición y otra tradición y otra tradición, y luego nos preguntamos, ¿dónde lo dice la Biblia? Si creemos en sola escritura, que la Biblia es nuestra regla final de doctrina y de práctica, tenemos que vigilar esas tradiciones, esas prácticas extrabíblicas. Para los pastores que están aquí, pues te invito a predicarla fielmente. La predicación debe ser leal a la palabra de Dios. La predicación debe ser sumisa a la palabra de Dios. La predicación, de hecho, debe ser de la palabra de Dios. A veces predicamos y no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Leemos un versículo acá, un versículo allá, pero realmente no es una enseñanza de la palabra de Dios. Debemos de predicar la palabra de Dios, debemos de ser leales a la palabra de Dios en nuestra predicación. Y los pastores que estamos aquí, hermanos, nuestra autoridad se extiende hasta donde se extiende la palabra de Dios. Fuera de allá, yo no tengo autoridad. Puedo compartir algunas opiniones, puedo dar mis sugerencias, pero yo no tengo autoridad más allá de la palabra de Dios. Entonces tengamos cuidado en el ejercicio de nuestro pastorado. La última conclusión o implicación aquí es, confía en ella para la consejería. ¿Sabes que uno de los ataques más fuertes en contra de sola escritura viene ahora mismo del mundo de la psicología cristiana? Porque ¿sabes lo que dicen? Dicen, mira, la palabra de Dios es buena para tu vida espiritual, pero para tu vida emocional, para tu salud mental, tú necesitas la psicología. O sea que la Biblia no es suficiente. Entonces ya no es sola escritura, es sola escritura, pero agreguémosle psicología también. Ahora, la psicología puede tener algunos aportes limitados, pero la Biblia es suficiente. Y ese es otro tema que pudiéramos discutir mucho acerca de la psicología. Pero debemos de practicar sola escritura también en la consejería. Este libro que nosotros tenemos es maravilloso, ¿verdad? No hay ningún libro como él. Déjame cerrar con Salmo 19, lo conocemos. ¿Cómo es la Escritura? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, es fidedigno, es digno de tu confianza, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hermanos, somos herederos de la Reforma, pero que no se nos pierda este principio tan importante de sola escritura. Debemos de valorar la palabra, amar la palabra, leer la palabra, obedecer la palabra y predicar la palabra de Dios. Vamos a orar.